La soledad tiene un sonido particular. No es el silencio, que puede ser pacífico, sino un zumbido sordo y constante en el fondo de la existencia. Es el eco de tus propios pasos en una casa demasiado grande, el murmullo del refrigerador como única conversación, el peso del aire inmóvil. Llevaba 6 meses sumergido en ese sonido, desde que decidí dejar atrás mi vida anterior, mi ciudad, mi relación fallida, y mudarme a este pueblo remoto donde el alquiler era barato y nadie conocía mi nombre. La casa, una construcción antigua de 2 pisos con madera que crujía y un perpetuo olor a lluvia y polvo, era mi capullo y mi celda. Trabajaba desde casa como traductor, así que mis días eran un ciclo monótono de despertar, teclear, comer solo y mirar por la ventana cómo el mundo seguía girando sin mí. Esa noche, la soledad encontró una orquesta para acompañar su zumbido. Una tormenta bíblica se desató sobre el pueblo. No era una lluvia normal, era un ataque. El viento aullaba como un animal herido, arañando las paredes de la casa, y los relámpagos iluminaban mi sala de estar con destellos fantasmales, revelando por un segundo las motas de polvo que danzaban en el aire. Cada trueno era una explosión que hacía vibrar los cristales de las ventanas, y yo, sentado en mi viejo sillón con una taza de té frío en las manos, me sentía como el último hombre en la tierra, un náufrago en una isla de madera y silencio asediada por un océano de furia. Fue entonces cuando lo oí. Al principio pensé que era un truco del viento, una rama arañando la puerta principal, pero el sonido se repitió, más insistente, más definido. Un maullido, débil, lastimero, pero inconfundible. Se colaba entre las ráfagas de viento como una aguja de sonido. Dudé. Salir en medio de esa tormenta era una locura. Además, ¿quién abandonaría a un animal en una noche así? Pero el maullido volvió, esta vez cargado de una desesperación que se me clavó en el pecho. Con un suspiro de resignación, me levanté. Las tablas del suelo protestaron bajo mis pies. Caminé por el pasillo oscuro hasta la puerta principal. El aire era gélido. Por un momento, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Una extraña aprensión, una voz en mi cabeza que me susurraba que diera media vuelta, que ignorara el sonido, que volviera a la seguridad de mi sillón. Pero la compasión, o quizás la propia soledad buscando cualquier excusa para romperse, fue más fuerte. Giré el pesado cerrojo de latón y abrí la puerta apenas una rendija. Allí estaba, empapado, temblando, pero extrañamente digno. Era un gato negro, de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz del porche. Era flaco, casi esquelético, pero su pelaje, a pesar de estar pegado a su piel por el agua, era lustroso y uniforme. No había en él ni una mancha de otro color. Pero lo que me cautivó, lo que me heló la sangre por un instante, fueron sus ojos. Eran de un verde intenso, casi fosforescente, y me miraban no con la súplica de un animal asustado, sino con una inteligencia calculadora, una calma perturbadora. Era como si no estuviera pidiendo refugio, sino evaluándome, decidiendo si yo era digno. El maullido había cesado. Simplemente me observaba, inmóvil, mientras el agua le chorreaba por el hocico. Sin pensarlo más, abrí la puerta por completo. «Anda, entra», le dije en un susurro. «No te vas a quedar ahí fuera». El gato no se movió de inmediato. Inclinó la cabeza, como sopesando mi oferta. Luego, con una gracia que desmentía su estado famélico, entró en la casa. No corrió a buscar calor. Simplemente se detuvo en el felpudo. Se sacudió el exceso de agua con una precisión metódica y comenzó a lamerse una pata, como si fuera el dueño del lugar y mi invitación hubiera sido una mera formalidad. Cerré la puerta, y el rugido de la tormenta se atenuó, volviendo a ser un monstruo enjaulado fuera de mis paredes. La casa pareció volverse más silenciosa, más expectante. Miré al gato que ahora me observaba de nuevo con esos ojos verdes y enigmáticos. No sabía que en ese momento
Al abrir esa puerta, no solo había dejado entrar a un animal perdido, había invitado a la sombra a sentarse junto a mi fuego, y mi vida, tal y como la conocía, había terminado. Le busqué un nombre que le hiciera justicia a su aire solemne y oscuro. Mefisto, murmuré para mí, una broma macabra que, con el tiempo, dejaría de tener gracia alguna. Se había hecho un pacto, y yo era el único que no conocía los términos. Los primeros días con Mefisto fueron extrañamente normales, o al menos eso intenté decirme a mí mismo. Le compré comida, un arenero y una cama mullida que ignoró por completo, prefiriendo dormir en el suelo al pie de mi cama, una mancha de oscuridad en la penumbra. Se recuperó rápidamente de su aparente desnutrición, aunque nunca llegó a tener el aspecto robusto de un gato doméstico. Mantuvo siempre esa figura esbelta, casi serpentina, y un silencio de movimientos que a menudo me hacía sobresaltar al encontrarlo de repente a mi lado, sin haberlo oído llegar. Pero la normalidad era solo una fina capa que cubría algo profundamente inquietante. Mefisto no era un gato afectuoso, no ronroneaba cuando lo acariciaba, no se frotaba contra mis piernas pidiendo atención. Toleraba mi contacto con una indiferencia regia, pero nunca lo buscaba. Tampoco jugaba. Le compré ratones de juguete, pelotas con cascabeles, un puntero láser. Los miraba con un desdén absoluto, como si fueran trivialidades indignas de su tiempo. Su única actividad, su única ocupación aparente, era observar. Y no me observaba a mí, no la mayor parte del tiempo. Observaba la casa. Se pasaba horas, literalmente horas, sentado en medio del pasillo o en una esquina de la sala, con la cabeza erguida y la mirada fija en un punto del espacio vacío. Su concentración era total. A veces, sus ojos se movían lentamente, de izquierda a derecha, como si siguiera el paso de algo invisible. Su cola, la única parte de él que mostraba alguna emoción, se movía con una lentitud hipnótica, apenas la punta, trazando pequeños círculos en el aire. Al principio, lo atribuía al comportamiento felino estándar. Los gatos ven cosas que nosotros no, me decía intentando sonar pragmático. Quizás es un insecto diminuto o un juego de luces y sombras. Pero la explicación se fue volviendo cada vez más frágil. No había insectos. La luz no cambiaba. Y la intensidad de su mirada era demasiado humana, demasiado enfocada. Una tarde, yo estaba trabajando en mi estudio. La habitación estaba en silencio, salvo por el tecleo de mis dedos. Mefisto estaba sentado sobre una pila de libros viejos en una estantería, en la esquina más oscura de la habitación. De repente, el tecleo cesó. El silencio se apoderó del cuarto. Levanté la vista y lo vi. Estaba completamente rígido, con el pelaje del lomo ligeramente erizado. Sus ojos verdes no parpadeaban y estaban fijos en el rincón del techo, justo encima de mi cabeza. Lo miré fijamente, luego miré al techo. No había nada, solo yeso blanco y una pequeña y vieja mancha de humedad. Pero Mefisto seguía mirando, con una tensión que era casi palpable. Lentamente, giró la cabeza, siguiendo un arco invisible que descendía por la pared, pasaba a mi lado y se dirigía hacia la puerta. Sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos fueron dos pozos negros. Cuando su mirada llegó a la puerta, se relajó de golpe, parpadeó y comenzó a acicalarse como si nada hubiera pasado. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. La sensación de que algo que yo no podía ver, había cruzado la habitación, era tan real que me levanté y abrí la puerta del estudio de golpe. El pasillo estaba vacío y silencioso. El aire estaba inmóvil, pero la sensación de una presencia residual, el olor a ozono que precede a un relámpago, persistía. Esto se convirtió en un ritual diario. Mefisto actuaba como un centinela, o como un espectador en un teatro invisible. Se sentaba frente a la pared del dormitorio durante largos periodos, observando la nada. A veces, inclinaba la cabeza, como si escuchara una conversación lejana. Otras veces, sus orejas se movían,
rastreando sonidos inaudibles para mí. Me encontré observándolo, tratando de descifrar su comportamiento, tratando de ver lo que él veía. Empecé a sentirme como un intruso en mi propia casa, como si el verdadero drama, la verdadera vida de aquel lugar, se desarrollara en un plano al que yo no tenía acceso, y Mefisto fuera el único con entrada. La casa ya no se sentía vacía, se sentía ocupada, y los ojos de mi gato eran las ventanas a ese mundo invisible y aterrador. El terror psicológico no llega de golpe, es una infiltración, una gota de agua que cae sobre la misma piedra hasta que la erosiona. Mis nervios, ya tensos por el comportamiento de Mefisto, comenzaron a deshilacharse. Empecé a escuchar ruidos, crujidos de las tablas del suelo en el piso de arriba cuando yo estaba abajo, el leve tintineo de un vaso en la cocina, ruidos que cualquier persona racional atribuiría al asentamiento de una casa vieja. Y eso hice. Me aferré a la lógica con la desesperación de un hombre que se ahoga. Es el viento, es la tubería, es mi imaginación. Pero una noche, la lógica me abandonó. Era tarde, pasada la medianoche. La tormenta de la llegada de Mefisto parecía un recuerdo lejano. Ahora el silencio era el rey. Estaba en la sala, intentando leer un libro. Pero mis ojos pasaban por las mismas líneas una y otra vez sin registrar nada. La única luz era la de una lámpara de pie que arrojaba un círculo amarillento a mi alrededor, dejando el resto de la habitación en una profunda penumbra. Mefisto, como de costumbre, estaba en su puesto de vigilancia no oficial, sentado sobre la alfombra, de espaldas a mí, mirando hacia la puerta principal al final del pasillo. Fue entonces cuando lo oí. No fue un crujido, no fue el viento, fue un sonido orgánico, íntimo, un susurro. Venía directamente de la puerta principal. Era tan bajo que al principio dudé de mis propios oídos. Apagué la música suave que estaba sonando y contuve la respiración. El silencio volvió, más denso que antes. Estoy volviéndome loco, pensé. Pero entonces volvió. Un siseo seco, como el de hojas muertas arrastradas por el cemento, pero con una cadencia, una inflexión que sugería una palabra, una sílaba pronunciada sin aliento. Shh. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Se sentía como un puño golpeando contra mis costillas. Mis ojos estaban pegados a la figura de Mefisto, y vi como su cuerpo entero se tensaba. Su espalda se arqueó, y el pelaje de su lomo se erizó lentamente, como si estuviera siendo levantado por hilos invisibles. Se agachó, pegando el vientre al suelo, y de su garganta brotó un sonido que nunca le había oído hacer. No era un maullido ni un bufido, era un gruñido bajo, gutural, un sonido primordial lleno de una hostilidad que me heló los huesos. El susurro en la puerta se repitió, esta vez un poco más claro, como si quienquiera o lo que quiera que estuviera allí se hubiera acercado más a la madera. Sonó como mi nombre, o una imitación horrible de él. Javier. El pánico se apoderó de mí. Me levanté del sillón de un salto, haciendo caer el libro al suelo con un ruido sordo que sonó como un disparo en el silencio. El gruñido de Mefisto se intensificó. Sus ojos verdes, fijos en la puerta, brillaban en la oscuridad del pasillo con una luz propia. No estaba asustado, estaba furioso. Estaba desafiando a lo que fuera que había al otro lado. Con las piernas temblando, caminé hacia la mirilla de la puerta. Cada paso era una tortura. El gruñido del gato a mis pies era lo único que me impedía gritar. Pegué el ojo a la mirilla, esperando ver a alguien, un bromista, un borracho. Pero no había nadie. El porche estaba vacío, bañado por la pálida luz de la luna. No había huellas en el polvo, ni sombras moviéndose, nada. Me aparté de la puerta con la respiración agitada. El susurro no volvió. Después de lo que pareció una eternidad, el pelaje de Mefisto comenzó a bajar. Su gruñido se desvaneció en un silencio tenso. Se sentó,
todavía mirando la puerta, actuando como un guardián imperturbable. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón, con todas las luces de la casa encendidas, mirando la puerta principal. Mefisto se quedó en su puesto toda la noche, un vigía oscuro. Ya no podía mentirme a mí mismo. No era el viento, no era mi imaginación. Había algo fuera, y quería entrar. Y mi gato, mi extraño y silencioso compañero, lo sabía. No solo lo sabía, parecía estar en comunicación directa con ello. La vida en la casa cambió después de la noche del susurro. El velo de la negación se había rasgado por completo. Ya no intentaba racionalizar los comportamientos de Mefisto ni los extraños sucesos. Vivía en un estado de alerta constante, un zumbido de ansiedad que se había convertido en la nueva banda sonora de mi existencia. Cada crujido me hacía saltar, cada sombra me parecía una amenaza. La casa ya no era mi refugio, era mi jaula, y yo compartía esa jaula con un carcelero de ojos verdes y una presencia invisible que acechaba en la periferia. Mefisto, por su parte, parecía haber asumido un nuevo rol. Su vigilancia se intensificó. Patrullaba la casa con una seriedad marcial, deteniéndose en puertas y ventanas, olfateando el aire, escuchando. Su indiferencia hacia mí se transformó en algo que solo puedo describir como una supervisión. A menudo sentía su mirada sobre mí, no la mirada vacía hacia el espacio, sino una mirada directa, evaluadora, como si estuviera midiendo mi miedo, mi resistencia. Fue durante esta época de tensión creciente que comenzó a traerme regalos. Sabía, por supuesto, que los gatos son cazadores y que a menudo presentan sus presas a sus dueños como una muestra de afecto o un trofeo. Esperaba un ratón muerto en mi alfombra o un pájaro desafortunado. Estaba preparado para la crudeza de la naturaleza. Pero los regalos de Mefisto no eran naturales, eran ritualistas, eran mensajes. El primero apareció una mañana en la puerta de mi dormitorio. No lo pisé por milagro. Era una polilla de un tamaño que nunca había visto, con alas negras aterciopeladas y marcas que parecían extrañamente dos ojos rojos mirándome fijamente. Estaba perfectamente intacta, sin un solo rasguño, pero muerta, colocada con una precisión deliberada justo en el centro del umbral. Me dio un vuelco el corazón. La recogí con un pañuelo y la tiré por el inodoro, sintiendo una náusea inexplicable. Unos días después, el regalo fue más perturbador. En el mismo lugar, encontré una pluma. No era la pluma de un gorrión o una paloma. Era larga, rígida y de un negro iridiscente, como el de un cuervo. Pero no había cuervos en mi vecindario. Nunca los había visto. La pluma estaba sola, limpia, como si hubiera sido arrancada y colocada allí. La inquietud se transformó en verdadero horror con el tercer regalo. Esta vez, me desperté en medio de la noche con la sensación de que no estaba solo. Abrí los ojos y vi la silueta de Mefisto sentado al pie de mi cama, observándome. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana vi que había algo a sus pies, sobre mi edredón. Contuve la respiración y encendí la lámpara de la mesita de noche. Era un diente, pequeño, amarillento y afilado. Un canino, demasiado grande para ser de un roedor, demasiado pequeño para ser de un perro. Parecía de un zorro, quizás, o algo similar. Estaba limpio, sin restos de sangre o tejido, como si hubiera sido hervido y pulido. Lo más aterrador fue la reacción de Mefisto. Me miró, luego miró el diente, y luego me miró de nuevo, y emitió un suave maullido, casi un chirrido, como si me estuviera explicando algo, como si esperara que yo entendiera el significado de su ofrenda. El pánico me hizo actuar sin pensar. Agarré el diente con un pañuelo, corrí al baño y lo arrojé al inodoro, tirando de la cadena varias veces como si pudiera borrar el suceso. Volví al dormitorio temblando. Mefisto ya no estaba en la cama. Estaba sentado junto a la ventana mirando hacia la oscuridad del exterior, con la espalda hacia mí, en un gesto de claro reproche. Esa noche comprendí que estos no eran regalos, eran advertencias, eran símbolos. La polilla de la noche, la pluma del mensajero oscuro,
el diente del depredador. Eran un lenguaje macabro que yo no podía descifrar, pero cuyo mensaje subyacente era claro. El mundo que creías conocer tiene reglas que no entiendes, y hay criaturas en la noche mucho peores que un susurro en la puerta. Y yo, por alguna razón, estaba en el centro de todo ello. Mefisto no me estaba protegiendo de ellas, me estaba preparando para ellas. Mi casa se convirtió en un mapa de territorios prohibidos. Dejé de acercarme a la puerta principal por la noche. Evitaba los rincones que Mefisto solía observar. Dormía con la puerta de mi habitación cerrada, una barrera inútil pero psicológicamente necesaria. Me sentía constantemente observado, no solo por el gato, sino por la propia casa. El aire era pesado, cargado de una expectación silenciosa. Era la calma tensa que precede a un ataque, y yo sabía, con una certeza que me helaba el alma, que el ataque era inminente. Mi trabajo como traductor, que antes era un refugio, se convirtió en una tortura. Concentrarme era imposible. Cada frase que traducía parecía hablar de pérdida, de oscuridad, de presencias invisibles. Mi mente proyectaba mis miedos en el texto, y el texto, a su vez, alimentaba mis miedos. Era un círculo vicioso de paranoia. Fue en una de esas noches de trabajo infructuoso que la vi. Estaba en mi estudio, en el segundo piso, con la ventana abierta a la noche tranquila. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo blanco y lechoso, bañando la calle desierta en una luz plateada y fantasmal. Me levanté para estirar las piernas y me asomé, respirando el aire fresco, intentando aclarar mi mente. La calle estaba vacía. Las casas de mis vecinos estaban a oscuras, dormidas. Era una escena de una paz absoluta. Y entonces, mis ojos se fijaron en algo. Al otro lado de la calle, junto a un viejo roble cuyas ramas parecían dedos esqueléticos, había una figura. Mi primer pensamiento fue que era un árbol o un poste de luz jugando una mala pasada con las sombras. Pero miré más de cerca, y mi sangre se convirtió en hielo. No era una sombra. Tenía forma. Era alta, anormalmente alta y delgada. Vestía algo oscuro que ondeaba ligeramente aunque no había brisa. No podía distinguir un rostro, ni rasgos, solo una silueta, un recorte en la realidad, una mancha de oscuridad más profunda que la propia noche. Estaba completamente inmóvil y yo sabía, con una certeza visceral, que me estaba mirando directamente a mi ventana. El pánico me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía mirar a esa cosa. Sentí una oleada de un terror tan puro, tan primordial, que fue casi una experiencia física. Era como si su mirada me estuviera clavando en el sitio, succionando el calor de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo estuve allí, petrificado, en una especie de trance hipnótico. Fue un movimiento sutil lo que rompió el hechizo. Mefisto, que había estado durmiendo en su silla favorita, saltó silenciosamente al alféizar de la ventana, a mi lado. No se erizó, no gruñó, no mostró ningún signo de alarma. Se sentó, pulcro y sereno, y miró a la figura de la calle. Luego, muy lentamente, parpadeó. Fue un gesto largo, deliberado, casi como un saludo o un gesto de reconocimiento. En ese instante, la figura se movió. No caminó, no corrió. Simplemente, se desvaneció. Un momento estaba allí, y al siguiente, solo quedaba la sombra normal del roble, como si nunca hubiera existido. Me aparté de la ventana de un salto, tropezando hacia atrás y cayendo al suelo. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Jadeaba en busca de aire. Mefisto giró su cabeza y me miró desde el alféizar. En sus ojos verdes no había miedo, ni sorpresa. Había una calma aterradora, una especie de satisfacción plácida. Era la mirada de un anfitrión cuyo invitado acababa de llegar. Me arrastré hacia la pared más alejada, poniendo la mayor distancia posible entre la ventana y yo. La verdad me golpeó con la fuerza de un golpe físico.
el susurro en la puerta, los regalos macabros, la vigilancia de Mefisto. No eran eventos aislados, eran parte de un preludio. Eran la preparación del escenario. Y la función estaba a punto de comenzar. La sombra no era un observador casual, era el protagonista, y Mefisto no era mi guardián. Era el maestro de ceremonias. El encuentro con la sombra me rompió. Los días siguientes fueron una niebla de miedo y agotamiento. Apenas comía. Dormía a ráfagas, despertando sobresaltado con el corazón desbocado, esperando ver esa figura alta y delgada al pie de mi cama. Mantenía todas las cortinas cerradas, día y noche, transformando mi casa en una tumba oscura. Vivía con el sabor metálico del miedo en la boca. Empecé a hablar solo, susurrando preguntas al aire. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué tiene que ver el gato en todo esto? El silencio era mi única respuesta, un silencio que se sentía burlón y pesado. Mefisto me observaba en mis desvaríos con su habitual calma, sus ojos verdes siguiendo mis movimientos erráticos por la casa. A veces, sentía que su calma era una forma de crueldad, una demostración de poder. Él sabía las respuestas. Él sabía exactamente lo que estaba pasando, y disfrutaba de mi ignorancia y mi terror. Decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, encontrar alguna prueba física, algo tangible que demostrara que no me estaba volviendo loco. Necesitaba una confirmación de que la amenaza era real, externa, y no solo un producto de mi mente desmoronada. Empecé por la puerta principal, el epicentro de la primera manifestación audible, la noche del susurro. Me arrodillé frente a ella, examinando cada centímetro de la madera vieja y agrietada. La luz de la mañana entraba por las ventanas del pasillo, iluminando el polvo. Pasé los dedos por la superficie, sintiendo las imperfecciones, las astillas, las cicatrices de décadas de uso. Y entonces, lo encontré. Estaba en el marco de la puerta, en la parte inferior, casi oculto por la sombra. Al principio, pensé que era solo un arañazo profundo, quizás hecho durante la mudanza, pero me incliné más, y mi aliento se quedó atascado en mi garganta. No era un arañazo, era un símbolo. Estaba grabado en la madera, no rayado. Las líneas eran demasiado precisas, demasiado deliberadas. Era un diseño geométrico complejo, una especie de sigilo. Consistía en un círculo, y dentro de él, un triángulo invertido. Desde los vértices del triángulo salían 3 líneas en espiral, que se entrelazaban de una manera que desafiaba la lógica espacial, pareciendo a la vez planas y tridimensionales. Era antiguo y a la vez extrañamente tecnológico, como el diagrama de un circuito de otro mundo. La madera alrededor del grabado parecía más oscura, casi quemada. Toqué el símbolo con la punta de mis dedos. La madera se sentía extrañamente lisa y fría, a pesar de la temperatura de la habitación. Un escalofrío recorrió mi brazo, una sacudida de energía estática que me hizo retirar la mano de golpe. Era real. Estaba allí. No lo había imaginado. Alguien, o algo, había marcado mi casa, había puesto su sello en mi puerta. Mientras miraba, hipnotizado y aterrorizado a la marca, sentí un roce suave en mi pierna. Bajé la vista. Era Mefisto. Se había acercado en completo silencio, como siempre. Se sentó junto a la marca, casi tocándola con su costado. Y entonces, por primera vez desde que lo conocía, empezó a ronronear. No era el ronroneo suave y reconfortante de un gato contento. Era un sonido profundo, vibrante, que parecía resonar desde su pecho y extenderse por toda la habitación. Era un sonido de satisfacción, de propiedad. Como un rey contemplando su emblema en la puerta de su castillo. En ese momento, la última pieza del rompecabezas encajó en mi mente con una claridad aterradora. La frase, "No estamos solos", resonó en mi cabeza, pero ya no era una pregunta o una sospecha. Era una certeza absoluta. La casa estaba ocupada, marcada,
La sombra era real, y Mefisto no era una víctima ni un espectador. Era parte de ello. Era el guardián de la marca, el custodio del pacto. Y yo estaba atrapado dentro con ellos. Mi casa ya no era mi hogar, era su templo. La revelación del símbolo en la puerta me sumió en un estado de parálisis. Pasé 2 días casi sin moverme del sillón, mirando fijamente la marca, como si esperara que me revelara sus secretos. El miedo había dado paso a una especie de resignación fatalista. Estaba atrapado en una historia de terror que no entendía, y cada intento de encontrar una salida solo me hundía más en la oscuridad. Fue en la tarde del tercer día cuando un golpe en la puerta me sacó de mi letargo. Un golpe real, sólido, humano. Me sobresalté tanto que casi grité. Mefisto, que dormitaba en la alfombra, levantó la cabeza y emitió un bufido bajo, una clara señal de disgusto por la interrupción. ¿Quién podría ser? No esperaba a nadie. No tenía amigos en el pueblo. Con el corazón martilleando, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era una mujer mayor, de pelo blanco y rostro surcado de arrugas, que miraba nerviosamente a su alrededor. La reconocí vagamente. Era mi vecina de la casa de al lado, una tal señora Elvira. Nunca habíamos hablado más allá de un saludo cortés. Dudé. Mi instinto me gritaba que no abriera, que no dejara entrar a nadie en mi fortaleza contaminada. Pero su expresión era de genuina preocupación, y una parte de mí anhelaba desesperadamente el contacto humano. Una voz que no fuera la mía susurrando locuras. Abrí la puerta. «Buenos días», dije, mi voz sonando ronca por la falta de uso. «Buenas tardes, joven», corrigió ella, con una voz temblorosa pero firme. Sus ojos, pequeños y brillantes, pasaron de mí al oscuro interior de mi casa, y luego se detuvieron en Mefisto, que se había levantado y nos observaba desde el final del pasillo. Vi cómo su rostro se tensaba y su mano subía instintivamente a un pequeño crucifijo que llevaba colgado del cuello. «Disculpe que lo moleste», continuó sin apartar la vista del gato. «Soy Elvira, su vecina. Solo quería ver si se encontraba bien. No lo he visto salir en días. He estado ocupado con el trabajo». Mentí, sintiéndome estúpido. «¿Quiere pasar?» Ella negó con la cabeza rápidamente. «No, gracias. No puedo quedarme solo. Tenga cuidado, hijo». Su voz bajó a un susurro conspirador. «Esta casa tiene historia. No es un buen lugar para estar solo». Mi pulso se aceleró. «¿Qué quiere decir?» Elvira miró de nuevo hacia la calle, como si temiera ser escuchada. «El hombre que vivió aquí antes que usted, el señor Julián, era un hombre extraño, solitario. Se decía que leía libros prohibidos, que hablaba con cosas que no son de este mundo, que hizo pactos para tener conocimiento, para tener poder». Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los míos. La gente del pueblo decía que tenía un guardián, un protector que él mismo había invocado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Un guardián? Algo que mantenía a los curiosos alejados, y a otras cosas adentro, dijo, y su mirada volvió a Mefisto, que permanecía inmóvil como una estatua de obsidiana. Él también tenía un gato negro como la noche. Llegó en una tormenta, igual que el suyo, ¿no es así? Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía saber eso? «He vivido en esta calle toda mi vida, joven», dijo como si leyera mi mente. «Veo y oigo cosas. Tenga cuidado con lo que deja entrar en su casa. A veces, las cosas que llegan buscando refugio son en realidad carceleros o peajes. A veces, para mantener a los monstruos fuera, tienes que tener uno dentro». Su mirada era intensa, llena de una advertencia desesperada. Entonces, Mefisto se movió. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra del pasillo. Elvira dio un respingo y retrocedió, casi tropezando en los escalones del porche. «Tengo que irme», balbuceó, sin dejar de mirar al gato. Se persignó rápidamente, un gesto tembloroso y casi violento. «Que Dios lo ampare», susurró, y se dio la vuelta.
caminando a paso rápido hacia su casa sin mirar atrás. Cerré la puerta, sintiendo el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Para mantener a los monstruos fuera, tienes que tener uno dentro. Miré a Mefisto, que ahora se frotaba contra el marco de la puerta, justo donde estaba el símbolo, ronroneando de nuevo con esa vibración profunda y satisfecha. La advertencia de la anciana no había sido una simple superstición, había sido una confirmación. Julián, el antiguo morador, los libros prohibidos, el guardián, el pacto. La historia se estaba repitiendo, y yo era el nuevo protagonista involuntario. Elvira no solo me había advertido, me había dado el guión de mi propia pesadilla. La visita de Elvira fue como echar gasolina a un fuego que ya ardía sin control. Sus palabras se repetían en mi mente como un mantra macabro. Guardián, pacto, carcelero. La paranoia se convirtió en mi estado natural. Cada sombra era una amenaza, cada sonido una sentencia, y en el centro de todo estaba Mefisto, mi compañero silencioso, cuya presencia ahora me resultaba más opresiva que la de cualquier fantasma. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber notado antes, algo tan fundamental y tan extraño que me hizo cuestionar los cimientos de la realidad. Mefisto no dormía. Al principio, era solo una sospecha. Me despertaba en mitad de la noche, bañado en sudor por alguna pesadilla, y mis ojos buscaban instintivamente la mancha oscura al pie de mi cama. Y siempre, encontraba 2 puntos de luz verde mirándome fijamente en la oscuridad. Sus ojos, abiertos, vigilantes. Empecé a ponerlo a prueba. Fingía estar profundamente dormido, controlando mi respiración, permaneciendo inmóvil durante largos periodos. Luego, abría los ojos de golpe, y ahí estaba él, en la misma posición, con la misma mirada intensa y fija. No era la mirada somnolienta de un gato despertado de su sueño. Era la mirada atenta de un centinela en su puesto. La curiosidad se convirtió en obsesión. Pasé noches enteras sin dormir, observándolo. Me sentaba en el sillón de mi habitación, envuelto en una manta, con la única compañía de una lámpara de baja intensidad. Y Mefisto se quedaba en el suelo, o en el alféizar de la ventana, o sobre la cómoda, y no se movía. Su cuerpo estaba quieto como una escultura, pero sus ojos estaban vivos, alertas, recorriendo la habitación, deteniéndose en mí, luego en la puerta, luego en la ventana, en un ciclo interminable de vigilancia. La privación de sueño empezó a pasarme factura. Mi mente se volvió brumosa, mis pensamientos confusos. Las fronteras entre la realidad y la pesadilla comenzaron a desdibujarse. Durante el día, me arrastraba por la casa como un zombi. Las palabras que tenía que traducir se convertían en un galimatías sin sentido. A veces, me quedaba dormido sobre el teclado, solo para despertar de un salto, con la sensación de que alguien me había tocado el hombro. Y siempre, al levantar la vista, encontraba a Mefisto cerca, observándome con esa calma exasperante. Una noche, la tensión se volvió insoportable. Eran las 3 de la madrugada, la llamada hora del diablo. Llevaba horas observando al gato, que estaba sentado en el centro de la habitación, una silueta perfecta en la penumbra. Mi mente, agotada y desesperada, necesitaba una respuesta. ¿Por qué no duermes?, le susurré a la oscuridad. Mi voz sonó extraña, rota. Mefisto no reaccionó. ¿Qué es lo que vigilas?, insistí, mi voz subiendo de volumen. Dime qué demonios estás mirando. Silencio. Me levanté sintiendo una oleada de ira y frustración. Caminé hacia él. ¿Estás vigilándome a mí? ¿O estás vigilando lo que hay fuera? ¿Eres mi guardián o mi carcelero? Me agaché frente a él, quedando cara a cara. Sus ojos verdes eran como 2 faros impasibles, profundos. Por un instante, bajo la superficie de su calma felina, creí ver algo más. Un destello de una inteligencia antigua, fría y completamente ajena a cualquier cosa humana. No era un animal, era un recipiente.
un puesto de avanzada de algo más. «Tienes que dormir», le rogué, mi ira desinflándose en una súplica patética. «Todos los seres vivos duermen». Fue entonces cuando Mefisto hizo algo que me heló la médula espinal. Lentamente, muy lentamente, inclinó la cabeza, como si considerara mi afirmación, y luego, de su garganta, no salió un maullido, sino un sonido bajo y resonante, casi como una risa ahogada, un borboteo gutural. Y en mi mente, con la claridad de una voz real, escuché una palabra. Una sola palabra que no fue pronunciada con labios, sino que floreció directamente en mi conciencia. «Vigilo», grité, un grito ahogado y terrible. Retrocedí tropezando y caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra la pared. Cuando volví a abrir los ojos, Mefisto se estaba acicalando una pata, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo había oído, lo había sentido. La comunicación no había sido a través del aire, sino de mente a mente. Una violación. Esa noche supe que estaba perdido. La locura ya no era una posibilidad, era una certeza. Estaba atrapado en una jaula con un ser que no dormía, que no era lo que parecía, y que podía meterse en mi cabeza. La pregunta ya no era qué quería la casa, sino qué quería la criatura que se hacía pasar por mi gato. Y la respuesta, temía, era mi cordura. La vida se redujo a la supervivencia. Ya no intentaba trabajar. Mi única ocupación era navegar por los días y las noches, evitando las zonas de la casa que se sentían más activas y manteniendo una distancia prudencial de Mefisto. La comunicación telepática, o lo que fuera que ocurrió esa noche, no se repitió, pero el recuerdo era una herida abierta en mi psique. Ahora, cuando miraba al gato, no solo veía a un ser extraño, veía a una inteligencia alienígena que me toleraba por razones que no podía comprender. Mi único y frágil vínculo con el mundo exterior era la señora Elvira. A veces la veía a través de la ventana, cuidando de sus rosales, y el simple hecho de ver a otro ser humano inmerso en una rutina normal me daba un respiro momentáneo de mi propia pesadilla. No habíamos vuelto a hablar desde su advertencia, pero sentía una especie de conexión con ella. Era la única que sabía, o al menos intuía, la verdad sobre mi casa. Una mañana, el sonido de una sirena me despertó de un sueño intranquilo. Miré por la ventana y vi una ambulancia y un coche de policía aparcados frente a la casa de Elvira. Varios vecinos estaban en la calle, hablando en susurros y mirando hacia la puerta abierta de la anciana. Mi corazón se encogió. Me vestí a toda prisa y salí, algo que no había hecho en semanas. Me acerqué a un grupo de vecinos, sintiéndome como un fantasma que vuelve al mundo de los vivos. «¿Qué ha pasado?», pregunté a un hombre de mediana edad que parecía conocerla. El hombre negó con la cabeza, con una expresión sombría. «Es Elvira. La han encontrado esta mañana. Parece que se cayó por las escaleras. Una pena, era una buena mujer». «¿Un accidente doméstico?». Las palabras resonaron en mi cabeza. Me quedé paralizado, mirando la ambulancia. Los paramédicos salieron de la casa con una camilla cubierta por una sábana blanca. Sentí una oleada de náuseas. Ella me había advertido. Había roto una especie de regla no escrita al hablar conmigo sobre la casa, sobre Julián, sobre el guardián, y ahora estaba muerta. Volví a mi casa, aturdido, con las piernas débiles. El mundo parecía irreal, descolorido. Entré y cerré la puerta, apoyándome en ella, intentando procesar lo que acababa de ver. No podía ser una coincidencia. Simplemente no podía. Fue entonces cuando lo vi. Mefisto estaba sentado en la alfombra del pasillo, en su lugar habitual, pero esta vez no estaba simplemente sentado. Estaba erguido, con un aire de triunfo silencioso, y en el suelo, delante de sus patas, había un objeto pequeño y brillante. Me acerqué, con un pavor que me oprimía el pecho. Era un botón, un pequeño botón de nácar, con un diseño floral grabado. Lo reconocí al instante.
Era del cardigan que la señora Elvira llevaba el día que vino a advertirme. Lo había notado porque era antiguo y bonito. Miré el botón. Luego, miré a Mefisto. Él me devolvió la mirada, con sus ojos verdes impasibles. No había malicia en ellos, ni crueldad, solo un hecho, una declaración. La amenaza ha sido neutralizada. El secreto está a salvo. La conexión era innegable, brutal y terrorífica. Mefisto no solo era un guardián de la casa, era un ejecutor. Protegía los secretos del pacto con una eficiencia letal. Elvira había hablado demasiado y había pagado el precio. Agarré el botón. Estaba frío al tacto. Sentí una oleada de rabia impotente, de dolor por esa pobre mujer que solo había intentado ayudarme. Miré al gato. «¡Tú lo hiciste!», grité, con la voz rota. «¿Tú la mataste?». Mefisto se limitó a parpadear lentamente. Luego, con una delicadeza exasperante, se levantó, se estiró y caminó hacia la cocina, presumiblemente hacia su cuenco de agua, como si nuestra conversación hubiera terminado y mis acusaciones fueran irrelevantes. Me quedé solo en el pasillo, con el botón en mi mano temblorosa. Era la prueba definitiva. La sangre no estaba en mis manos, pero la sentencia de muerte se había firmado en mi porche. Ahora lo entendía todo. El silencio era la regla. La ignorancia era la única supervivencia. Y cualquier intento de buscar ayuda, de exponer la verdad, sería castigado. La muerte de Elvira no fue solo una tragedia. Fue un mensaje para mí. Estás solo en esto, y si hablas, serás el siguiente. La muerte de Elvira fue el punto de inflexión. El miedo se transformó en una necesidad desesperada de entender. Si iba a ser un prisionero, al menos quería conocer la historia de mi prisión y la naturaleza de mi carcelero. La advertencia de la anciana era ahora un testamento, y sus palabras, la clave. Julián, libros prohibidos. El pacto. Tenía que saber más. Ignorando el terror que me atenazaba, me obligué a salir de la casa y conducir hasta el pequeño pueblo vecino, donde se encontraba la biblioteca y el archivo municipal. Cada segundo fuera de mi casa se sentía como una libertad precaria, como si estuviera violando una libertad condicional invisible. Esperaba sentir la mirada de Mefisto en mi nuca, pero cuando miré hacia la ventana del segundo piso no vi nada. La casa parecía dormida, inerte. En el archivo, un lugar polvoriento que olía a papel y tiempo, pedí los registros de propiedad y los periódicos locales de las últimas décadas. La bibliotecaria, una mujer amable con gafas gruesas, me miró con curiosidad pero no hizo preguntas. Empecé con la historia de mi casa. Fue construida en la década de 1920, pero fue en los años 70 cuando Julián Méndez la compró. Los registros eran escuetos, soltero, sin profesión conocida. Luego pasé a los periódicos. Busqué su nombre. Durante años no hubo nada. Era un fantasma, tal como Elvira lo había descrito. Un recluso. Finalmente, encontré lo que buscaba. Un pequeño artículo en la sección local de un periódico de hacía unos 15 años. El titular era discreto: hombre hallado sin vida en su domicilio. El artículo describía cómo los vecinos, alertados por un olor extraño, habían llamado a la policía. Encontraron a Julián Méndez, de 62 años, muerto en su estudio. El forense dictaminó causas naturales, probablemente un infarto, aunque señalaba que llevaba muerto varios días. Pero fue el último párrafo el que me heló la sangre. La policía describió la escena como peculiar. La casa estaba llena de libros antiguos sobre ocultismo, astrología y lo que un oficial describió como textos alquímicos. En el suelo del estudio, alrededor del cuerpo del señor Méndez, había un círculo complejo dibujado con sal, y en las paredes varios símbolos extraños. El único ser vivo encontrado en la propiedad fue un gato negro, que se mostró extrañamente agresivo con los equipos de emergencia y que desapareció poco después. Un círculo de sal, símbolos extraños, un gato negro, todo encajaba. La historia se estaba repitiendo con una precisión aterradora. Mi investigación se volvió más febril. Busqué en foros de internet sobre leyendas locales,
sobre ocultismo. En un blog abandonado sobre lugares encantados de la región, encontré una entrada sobre La Casa del Silencioso, mi casa. El autor, un joven aficionado al urban exploring, describía un intento de entrar en la casa cuando estaba abandonada, antes de que yo la comprara. Escribía: la sensación era opresiva desde la calle. Era como si el aire alrededor de la casa fuera más denso. Forzamos una ventana trasera y entramos. El silencio era total, antinatural, pero no estaba vacía. Sentíamos que nos observaban desde cada rincón oscuro. Mi amigo juró haber visto una sombra moverse en el piso de arriba, pero lo más raro fue en el estudio. Había marcas en el suelo, como si un círculo hubiera sido borrado a la fuerza, y en la pared, un símbolo grabado que nos dio escalofríos. Era un círculo con un triángulo y espirales. Antes de que pudiéramos tomar una foto, oímos un bufido. En el umbral de la puerta estaba el gato más negro que he visto en mi vida. No nos atacó, simplemente se quedó allí, mirándonos. Pero su mirada no era de un animal, era antigua. Sentimos una oleada de pánico puro, un terror irracional que nos hizo salir corriendo de allí sin mirar atrás. Juraría que mientras corríamos, oímos algo parecido a una risa susurrante viniendo de la casa. El símbolo era el mismo que estaba grabado en mi puerta. No era de Julián, era de la casa, o de lo que sea que habitara en ella. Julián no era el maestro, era un inquilino anterior, un socio en el mismo pacto que ahora me ataba a mí. Él había intentado protegerse con un círculo de sal y había fallado. El guardián, Mefisto, o una encarnación anterior de él, había estado allí entonces y seguía allí ahora, asegurándose de que los términos del contrato se cumplieran. Volví a casa esa tarde con una nueva comprensión. No estaba lidiando con el fantasma de un hombre. Estaba lidiando con una entidad primordial, una presencia atada a ese lugar, y con su sirviente inmortal. Y Julián no era una historia de fantasmas. Era un presagio de mi propio final. Mi investigación, en lugar de darme poder, me había despojado de la última pizca de esperanza. El conocimiento no era una armadura, sino un veneno que me paralizaba. Ahora entendía la magnitud de la fuerza a la que me enfrentaba. No era un simple poltergeist, era una inteligencia antigua, paciente y con reglas muy claras. Y yo las estaba rompiendo. La casa pareció sentir mi nueva comprensión, y la atmósfera cambió. La vigilancia pasiva dio paso a una hostilidad activa, sutil pero incesante. Comenzó un juego, un macabro juego de esconde-esconde en el que yo era el único jugador que no conocía las reglas. Los objetos empezaron a moverse con una intención deliberada, maliciosa. Una mañana, busqué desesperadamente las llaves del coche durante media hora, solo para encontrarlas dentro del azucarero en la cocina. No había forma de que yo las hubiera puesto allí. Otro día el libro que estaba leyendo en la sala apareció en la bañera, empapado y arruinado. Mefisto era el espectador silencioso de este teatro del absurdo. Siempre parecía estar cerca cuando ocurría algo. Cuando encontré las llaves en el azucarero, él estaba sentado en la encimera, lamiéndose una pata con aire indiferente. Cuando descubrí el libro en la bañera, él estaba acurrucado en la alfombrilla del baño, observándome con sus ojos verdes y enigmáticos. No había duda en mi mente de que él era el perpetrador, o al menos el cómplice. Era su forma de decirme: controlo tu entorno, controlo tu realidad, no tienes ningún poder aquí. El juego se volvió más personal. Una noche, me desperté con un frío intenso. La ventana de mi habitación estaba abierta de par en par, a pesar de que recordaba perfectamente haberla cerrado y echado el pestillo. El viento helado de la noche llenaba la habitación. Mefisto estaba sentado en el alféizar, una silueta contra la luna como si acabara de recibir a un invitado. Pero el incidente más aterrador fue con una fotografía. Era la única foto que conservaba de mi vida anterior. Una imagen mía y de mi exnovia, sonriendo en un día soleado.
La guardaba en el cajón de mi mesita de noche, un último vestigio de una felicidad que parecía pertenecer a otra persona. Una tarde, encontré el marco de la foto sobre mi almohada. La foto seguía dentro, pero había sido alterada. El rostro de mi exnovia había sido borrado, no arrancado, no tachado, simplemente se había desvanecido, dejando un espacio en blanco y borroso a mi lado. Era como si la casa, o su habitante, estuviera eliminando sistemáticamente cualquier conexión que yo tuviera con el mundo exterior, con mi pasado, aislándome por completo. El juego culminó una noche en que el terror se volvió casi insoportable. Estaba intentando dormir, con todas las luces del pasillo encendidas. Oí un ruido en el piso de abajo, un golpe suave, repetitivo. Toc, toc, toc. Provenía de la puerta del sótano, una puerta que nunca había abierto, que el agente inmobiliario me había dicho que estaba atascada. Con el corazón en la garganta, bajé las escaleras. El sonido continuaba, rítmico, deliberado. Me paré frente a la puerta del sótano, temblando. Toc, toc, toc. Era como si alguien estuviera llamando desde dentro. Mefisto bajó las escaleras silenciosamente y se sentó a mis pies, mirando la puerta. Inclinó la cabeza, como si escuchara atentamente. Luego me miró, y de nuevo, ese chirrido suave, expectante, como si dijera, ¿no vas a abrir? Están llamando para ti. Salí corriendo de allí, subí las escaleras de 2 en 2 y me encerré en mi habitación, atrancando la puerta con una silla. Me acurruqué en la cama, tapándome la cabeza con la almohada, mientras el sonido de los golpes desde el sótano resonaba en toda la casa durante lo que pareció una eternidad. El juego había terminado. Esto ya no era un juego, era una invitación, y yo sabía que si alguna vez abría esa puerta, lo que fuera que estaba al otro lado vendría a reclamarme. La casa no solo jugaba conmigo, me estaba tentando, empujándome hacia un umbral que, una vez cruzado, no tendría retorno. Después de la noche de los golpes en el sótano, algo dentro de mí se rompió. La resignación se evaporó y fue reemplazada por una furia desesperada, la furia de un animal acorralado que sabe que va a morir pero decide luchar de todos modos. No podía luchar contra la casa, no podía luchar contra la sombra, pero había un objetivo tangible, físico, para mi ira y mi miedo. Mefisto. Él era la clave, él era el ancla de todo este horror. Sin él, quizás la conexión se rompería. Quizás la casa volvería a ser solo madera y clavos. Era una esperanza irracional, un clavo ardiendo al que me aferré con todas mis fuerzas. Tenía que deshacerme del gato. El plan se formó en mi mente febril durante una noche de insomnio. No podía simplemente echarlo. Volvería. No podía hacerle daño. Una parte de mí, a pesar del terror, se resistía a esa idea, y otra parte temía las consecuencias. Tenía que llevarlo lejos, tan lejos que nunca pudiera encontrar el camino de regreso. Esperé a la mañana. Mefisto estaba, como de costumbre, en uno de sus trances de vigilancia, sentado en el alféizar de la ventana de la sala. Su quietud me irritó. Su calma era un insulto a mi tormento. Con un movimiento rápido que lo sorprendió, lo agarré. Por primera vez, luchó. Se retorció en mis brazos, bufando y tratando de arañarme, pero mi desesperación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo metí a la fuerza en una vieja caja de cartón con agujeros para que respirara y la cerré con cinta adhesiva. Sus maullidos ahogados y furiosos desde dentro de la caja eran una tortura, pero no me detuve. Corrí al coche, puse la caja en el asiento del copiloto y arranqué, alejándome de la casa lo más rápido que pude. Conduje sin rumbo fijo, solo con la intención de poner la mayor distancia posible entre Mefisto y la casa. Conduje durante más de una hora, adentrándome en una zona rural que no conocía, por carreteras secundarias rodeadas de campos y bosques. Los maullidos de la caja habían cesado, reemplazados por un ominoso silencio. Finalmente,
Encontré un lugar que me pareció adecuado, un camino de tierra que se adentraba en un denso bosque. Detuve el coche. El silencio era absoluto, solo roto por el canto de los pájaros y el susurro del viento en los árboles. Era un lugar lleno de vida, un lugar que se sentía limpio, puro, a un mundo de distancia de la atmósfera viciada de mi casa. Saqué la caja del coche con las manos temblando. Sentí una punzada de culpa. A pesar de todo, él había sido mi única compañía. Pero el recuerdo de los ojos de Elvira, del símbolo en la puerta, de los golpes en el sótano, ahogó cualquier remordimiento. Esto era por mi supervivencia. Corté la cinta adhesiva con un cuchillo y abrí la caja. Mefisto no salió de un salto. Se quedó dentro, mirándome. Sus ojos verdes no mostraban ira, sino una profunda, fría y decepcionada sabiduría. Era como si dijera, ¿de verdad creías que sería tan fácil? Lo siento, murmuré, aunque no sabía si lo sentía de verdad. No puedes volver. Lo saqué de la caja y lo dejé en el suelo. Se quedó quieto por un momento, olfateando el aire. Luego, sin una mirada atrás, se adentró en el bosque con su paso silencioso y desapareció entre los árboles. Me quedé allí durante mucho tiempo, escuchando. No hubo ningún sonido. Se había ido. El viaje de vuelta a casa fue extraño. Una sensación de ligereza, de una libertad casi olvidada, luchaba contra una creciente ansiedad. ¿Había funcionado? ¿Estaba libre? Cuando llegué a la casa, el sol se estaba poniendo. El aire se sentía diferente, más ligero. El silencio dentro no era opresivo, sino simplemente vacío. Por primera vez en meses me sentí como el único habitante de mi hogar. Esa noche, dormí. Dormí profundamente, sin pesadillas, un sueño sin interrupciones que fue más reparador que cualquier terapia. La paz era tan abrumadora que casi me hizo llorar de alivio. Había funcionado. Estaba libre. Había ignorado todas las advertencias, había desafiado al guardián y había ganado. O eso creí. Desperté a la mañana siguiente con una sensación que no había experimentado en meses. Optimismo. La luz del sol se filtraba por las cortinas, y la casa estaba en un silencio pacífico. El peso que había estado cargando sobre mis hombros parecía haberse desvanecido. Me sentía ligero, renacido. Bajé a la cocina y me preparé un café, disfrutando de la normalidad del acto. No había ninguna presencia vigilante en las esquinas, ninguna mirada evaluadora siguiéndome. La casa era solo una casa. Sonreí para mis adentros. Había sido valiente, había sido estúpido, pero había funcionado. La conexión se había roto. Pasé el día limpiando, abriendo las ventanas para que entrara el aire fresco, poniendo música alta. Era un exorcismo personal, un intento de reclamar mi espacio, de borrar los últimos vestigios de la pesadilla. Cada rincón que limpiaba, cada objeto que ponía en su sitio, era una victoria. La noche llegó, y con ella, una pequeña punzada de la vieja ansiedad. Apagué la música. El silencio volvió, pero seguía siendo un silencio normal, el silencio de una casa vacía por la noche. Me preparé para dormir, sintiéndome cautelosamente esperanzado. Quizás, solo quizás, todo había terminado. Me desperté en la oscuridad, no por una pesadilla, sino por un sonido que mi cerebro tardó un segundo en procesar, un sonido que me heló la sangre y me devolvió de golpe a la realidad de mi horror. Un maullido, venía de la planta baja, un maullido familiar, inconfundible, bajo, gutural, exigente. No podía ser, era imposible. Estaba a más de 1 hora de distancia, en medio de un bosque que no conocía. No podía haber encontrado el camino de vuelta. Mi mente se rebeló, buscando explicaciones racionales. Era otro gato, era el viento, estaba soñando. Pero el maullido se repitió, esta vez más cerca, desde el pie de la escalera. Era él, era Mefisto. El pánico me invadió, frío y paralizante. Me quedé en la cama, sin atreverme a moverme.
sin atreverme a respirar. Oí el sonido suave de sus patas en los escalones de madera, subiendo lentamente, sin prisa. Cada paso era una sentencia. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Vi su silueta aparecer en el umbral, una mancha de oscuridad contra la penumbra del pasillo. Entró en la habitación con su habitual gracia silenciosa y se detuvo al pie de mi cama. Encendí la luz con la mano temblorosa y allí estaba. Mefisto. No parecía cansado, ni sucio, ni hambriento por su supuesto viaje. Estaba impecable, su pelaje negro lustroso, sus ojos verdes brillando con una intensidad triunfante. No había recorrido el camino de vuelta. Simplemente, había vuelto, como si se hubiera desvanecido del bosque y reaparecido en mi casa, porque nunca se había ido realmente. Su presencia física era solo una formalidad, pero había algo más, algo que hizo que un grito ahogado se me atascara en la garganta. A sus pies, sobre la alfombra, había una ofrenda, un regalo para celebrar su regreso. Era un pájaro, un hermoso cardenal rojo, cuyo plumaje vibrante era una mancha de sangre contra el suelo pálido. Su cuello estaba roto, y sus pequeños ojos negros y vidriosos parecían mirarme con una acusación silenciosa, una vida vibrante, extinguida y presentada como un trofeo. Mefisto me miró, luego miró al cardenal muerto, y luego me miró de nuevo, y soltó un suave maullido. El mensaje era inequívoco, cristalino. Intentaste deshacerte de mí, intentaste romper las reglas. Esto es lo que le pasa a las cosas bellas y libres en mi mundo. Esto es lo que te pasará a ti si vuelves a desafiarme. Yo no soy tu prisionero, tú eres el mío, y no hay escapatoria. La frágil esperanza que había construido se hizo añicos. El alivio se convirtió en un terror más profundo y absoluto que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Porque ahora entendía la verdad más horrible de todas. No había salida. Ni la distancia, ni la lógica, ni siquiera la muerte, como la de Elvira, podían romper este pacto. Estaba atado a esta entidad, a este guardián, para siempre. Mi rebelión no solo había fracasado, había empeorado mi condena. El regreso de Mefisto y su macabra ofrenda marcaron el final de mi lucha. La desesperación dio paso a un vacío, a una aceptación hueca y fría. Era como si una parte de mí, la parte que luchaba, que esperaba, que creía en una salida, hubiera muerto esa noche, junto con el cardenal rojo. Me senté en el borde de la cama, mirando el cuerpo del pájaro mientras Mefisto se acicalaba tranquilamente a pocos metros de distancia. El silencio en la habitación era absoluto, pero en mi cabeza resonaba la verdad con la claridad de un grito. No era el dueño de la casa, no era el dueño del gato, ni siquiera era el dueño de mi propia vida. Era una pieza en un tablero, una pieza cuya única función era permanecer en su casilla. En los días que siguieron, caí en una rutina de apatía. Me levantaba, comía lo mínimo para subsistir, y pasaba las horas sentado en el sillón, mirando a la nada. La casa, sintiendo mi sumisión, retiró su hostilidad activa. Los objetos dejaron de moverse, los susurros cesaron. El juego había terminado porque yo había perdido, o más exactamente, había aceptado mi papel. Mi relación con Mefisto también cambió. El miedo agudo fue reemplazado por una especie de pavor reverencial. Dejé de verlo como un gato. Empecé a verlo como lo que realmente era. Una extensión de la voluntad de la casa, una encarnación de sus reglas. Era el guardián, el carcelero, el socio silencioso en mi condena. Dejé de hablarle, de intentar interactuar con él. Simplemente coexistíamos. Él continuaba con sus patrullas, su vigilancia incesante. Yo continuaba con mi existencia vacía. A veces, se sentaba cerca de mí, no para buscar afecto, sino para recordarme su presencia. Su cuerpo oscuro era un ancla que me mantenía atado a esa realidad de pesadilla. Fue durante este periodo de calma ominosa
que empecé a entender la naturaleza del pacto, no a través de la investigación, sino a través de una especie de ósmosis, absorbiendo la verdad del aire viciado de la casa. Julián no había invocado a un guardián para protegerse. Había hecho un trato. Conocimiento, poder, quizás protección contra sus enemigos del mundo mundano. Y a cambio, había ofrecido un ancla, un anfitrión, una conciencia humana para mantener a la entidad y a su guardián atados a este plano, a esta casa. Había ofrecido su vida, su servidumbre, a cambio de favores oscuros. Y ahora, yo era el nuevo anfitrión, no por elección, sino por defecto. Al entrar en la casa, al aceptar al guardián que llegó en la tormenta, había heredado el pacto sin saberlo. Era un contrato firmado con mi sola presencia. Una tarde, estaba sentado en la sala mientras una tormenta, muy parecida a la de la noche en que llegó Mefisto, azotaba el exterior. Los relámpagos iluminaban la habitación. En uno de esos destellos miré a Mefisto, que estaba sentado frente a la chimenea apagada. Por un instante, su forma pareció vacilar. No vi a un gato, sino una silueta de pura sombra, un agujero en la realidad con dos brasas verdes ardiendo en su interior. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. La verdad se asentó en mi alma con el peso de una lápida. Yo no estaba allí para ser atormentado. El tormento era solo un método de entrenamiento, una forma de romper mi voluntad. Mi propósito real era ser una batería, una fuente de energía consciente que mantenía la cerradura en su sitio. Yo anclaba al guardián, y el guardián mantenía la puerta cerrada. ¿La puerta a qué? No quería saberlo. Miré a Mefisto, que había vuelto a su forma felina. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación oscura, y en su mirada, por primera vez, no vi indiferencia ni amenaza. Vi un entendimiento, un reconocimiento de nuestro acuerdo tácito, el pacto silencioso. Yo le proporcionaría un ancla en este mundo. A cambio, él. ¿Qué me ofrecía él? La respuesta llegó con el siguiente trueno, que hizo temblar la casa hasta sus cimientos. La respuesta era nada, o peor que nada, la continuación de esta existencia vacía. El pacto no era un intercambio justo, era una sentencia, y mi aceptación era mi única función. La vida, si se le podía llamar así, se estancó en una monotonía gris. Los días se fundían unos con otros, marcados solo por el ciclo del sol y la luna. Había aceptado mi destino, y con la aceptación llegó una calma extraña, la calma de la muerte en vida. Pero la casa no había terminado conmigo. El pacto requería más que mi sumisión pasiva, requería participación. Descubrí la fecha por casualidad, al ver un viejo calendario que había quedado en la cocina. Era el aniversario de la muerte de Julián Méndez. Y a medida que se acercaba la noche, una energía palpable comenzó a acumularse en la casa. El aire se volvió espeso, eléctrico, como antes de una gran tormenta. El silencio ya no era pacífico. Estaba cargado de una expectación vibrante. Mefisto también cambió. Su habitual vigilancia serena fue reemplazada por una tensión nerviosa. Patrullaba la casa con una urgencia que no le había visto antes, su cola moviéndose espasmódicamente. A menudo se detenía y olfateaba el aire, emitiendo un gruñido bajo y profundo en su garganta. No estaba asustado, estaba preparándose. Cuando la noche cayó, la casa cobró vida. Los sonidos comenzaron. No eran los sutiles juegos de antes, sino una cacofonía de terror. Arañazos frenéticos desde el interior de las paredes, como si cientos de ratas estuvieran tratando de salir. Golpes secos en las ventanas, como si nudillos de hueso las estuvieran golpeando. Y un susurro, no solo en la puerta, sino en todas partes, un coro de voces sibilantes que parecían serpentear por el aire, pronunciando palabras en un idioma que mi cerebro no podía procesar, pero que mi alma entendía como pura malevolencia. Me acurruqué en el sillón de la sala, paralizado por el terror. Quería gritar, pero no tenía voz. Quería correr,
pero mis piernas no respondían. Solo podía observar y escuchar cómo mi prisión se transformaba en un infierno. Entonces, la vi. La sombra. No estaba en la calle. Estaba en mi porche, justo al otro lado de la puerta principal. Más alta, más oscura, más definida que nunca. Podía sentir su frío penetrando la madera, llenando el pasillo. No era una amenaza externa. Era el verdadero dueño que venía a cobrar su renta anual. Y entonces, la manivela de la puerta empezó a girar. Lentamente. Con un chirrido metálico que fue el sonido más aterrador que he oído en mi vida. La cerradura hizo un clic seco. La puerta comenzó a abrirse, una rendija de oscuridad que revelaba la noche y la figura que esperaba en ella. Estaba a punto de entrar. La entidad por la que Julián había muerto, por la que Elvira había sido silenciada, por la que yo estaba prisionero, venía a reclamar su ofrenda. Cerré los ojos, esperando el final, esperando el frío, el toque de la sombra, la aniquilación. Mi corazón se detuvo, el tiempo se detuvo, y en ese silencio suspendido se oyó un nuevo sonido, un sonido que no provenía de las paredes ni de la puerta, provenía de la habitación, a mi lado, un silbido. Abrí los ojos de golpe. El sonido me había sacudido hasta la médula. No era el bufido de un gato asustado o enfadado. Era un chillido sobrenatural, agudo, multidimensional, como el de metal rasgando la tela de la realidad. Llenaba la habitación, vibrando en mis huesos, haciendo que me dolieran los dientes. Mefisto ya no estaba sentado tranquilamente. Estaba en el centro del pasillo frente a la puerta que se abría, pero ya no era Mefisto. Su cuerpo felino parecía distorsionarse, rodeado por un aura de oscuridad visible, una ondulación en el aire. Su pelaje no era pelo, sino sombras en movimiento, y sus ojos no eran verdes, eran dos pozos de fuego esmeralda, ardiendo con una furia antigua y aterradora. Estaba arqueado, con las garras extendidas, y de su garganta abierta salía ese silbido que desafiaba las leyes de la física. La figura en la puerta, la sombra que había comenzado a deslizarse hacia adentro, se detuvo. La vi retroceder, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. La punta de la sombra que había cruzado el umbral se disolvió como humo. Desde el exterior llegó un sonido nuevo. Un grito. No era humano. Era un chillido de frustración y rabia, un sonido agudo y desgarrador que parecía venir de 1000 gargantas a la vez. Mefisto dio un paso adelante, y el silbido se intensificó. Las luces de la casa parpadearon y se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por el brillo infernal de los ojos del guardián. La puerta, que había estado abriéndose, se cerró de golpe con una fuerza tremenda, como si la hubiera golpeado un ariete. El sonido del impacto resonó en toda la casa, seguido de un silencio repentino y absoluto. Los arañazos cesaron, los susurros se desvanecieron, el grito se apagó, la oscuridad era total. No podía ver nada, pero podía sentirlo. La presencia en el porche se estaba retirando, arrastrándose de vuelta a cualquier abismo del que hubiera salido. Derrotada, por ahora, me quedé allí, temblando incontrolablemente, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Lentamente, las luces parpadearon y volvieron, débiles al principio, luego con su brillo normal. Y en el pasillo estaba Mefisto, el gato. Su pelaje era negro de nuevo, sus ojos eran verdes. Estaba sentado, lamiéndose una pata con una calma absoluta, como si acabara de terminar una tarea rutinaria. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán, reorganizando toda mi comprensión de la pesadilla. Me había equivocado en todo. Mefisto no era el sirviente de la sombra, era su enemigo, o, más bien, su rival. El pacto de Julián, y ahora el mío, no era para dejar entrar a la entidad, era para mantenerla fuera. La casa no era su templo, era su prisión, y Mefisto no era mi carcelero en el sentido que yo pensaba,
Era el guardián de la cerradura. Mi conciencia, mi vida, era la energía que alimentaba esa cerradura. La sombra en la ventana, el susurro en la puerta, no eran la entidad de la casa. Eran la entidad de fuera, tratando de entrar, tratando de romper la cerradura, de reclamar el territorio o al prisionero que había dentro. Los juegos, las amenazas, la muerte de Elvira, todo había sido obra de Mefisto, el guardián, para asegurarse de que yo permaneciera callado, aislado y sumiso, para que no comprometiera la integridad de la prisión con mi pánico o mis intentos de escape. Me mantenía dentro y a salvo, no por mi bien, sino para proteger la cerradura. No era un guardián para mí, era el guardián de la jaula. Y yo no era el prisionero, era parte de los barrotes, una pieza viva del mecanismo de contención. La pregunta que me había hecho tantas veces, ¿guardián o carcelero?, tenía una respuesta mucho más terrible de lo que había imaginado. Era ambos, y mi supervivencia dependía de su éxito en mantenerme encerrado. El amanecer que siguió a la noche de la ofrenda fue silencioso y gris. La casa se sentía agotada, como si hubiera librado una batalla extenuante. El aire ya no era eléctrico, sino pesado, cargado con el residuo de una violencia sobrenatural. Yo me sentía igual, vaciado. Un cascarón. La revelación de la noche anterior no me trajo alivio, sino un tipo de terror más profundo y existencial. La supervivencia no era una victoria, era la continuación de mi condena. Había sobrevivido al asalto, sí, pero solo porque mi función como parte de la cerradura era demasiado importante como para fallar. Mi vida se había salvado no por su valor intrínseco, sino por su utilidad en un conflicto cósmico que yo apenas podía empezar a vislumbrar. Miré a Mefisto, que dormitaba, o fingía dormir, en un rayo de sol pálido. Ya no lo veía con miedo, sino con una mezcla de pavor y una extraña y retorcida gratitud. Me había salvado. Me había protegido del horror que arañaba las puertas del mundo. Pero el precio de esa protección era mi libertad, mi cordura, mi alma. Era un canje que nunca acepté, pero del que ahora dependía. El resto del día lo pasé en un estado de trance. Caminé por la casa, tocando las paredes, mirando por las ventanas. Todo parecía igual, pero todo era diferente. Ahora entendía el porqué de los símbolos, de la vigilancia, del aislamiento forzado. Cada regla, cada tormento tenía un propósito: mantener el sistema funcionando. El pacto era claro ahora. Yo proveía el ancla, la chispa de vida consciente que daba poder a la cerradura. A cambio, el guardián mantenía a raya a la oscuridad exterior. Era una simbiosis parasitaria. Yo era el anfitrión, y la casa y su guardián eran el parásito que me mantenía vivo para poder seguir alimentándose de mí. ¿Qué pasaría si yo muriera? La cerradura se debilitaría, la puerta se abriría, y el horror que esperaba fuera se derramaría sobre este lugar. Mi vida era, en un sentido aterrador, una salvaguarda. Pero, ¿una salvaguarda para quién? ¿Para el mundo? ¿O simplemente para el equilibrio de poder en este rincón olvidado del universo? Esa tarde, me paré frente al espejo del baño y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Pálido, demacrado, con ojeras que parecían moratones y una mirada vacía y perdida. Era el rostro de un prisionero en un corredor de la muerte que recibe un indulto cada día, sin saber nunca cuándo llegará la ejecución final. Mefisto entró silenciosamente en el baño y se sentó a mis pies. Levantó la cabeza y me miró. No había amenaza ni consuelo en sus ojos, solo un hecho, una declaración de nuestro estado. Estamos juntos en esto. Somos socios en esta prisión. Extendí mi mano temblorosa y, por primera vez, lo acaricié sin miedo. Su pelaje se sentía normal, el de un gato. Pero bajo la superficie sentí una vibración, una corriente de poder frío y antiguo. Él aceptó mi caricia, inclinando la cabeza bajo mi mano. Fue un momento de rendición total. Dejé de luchar,
de cuestionar, de esperar. Acepté mi papel. Soy el ancla. Soy la batería. Soy el precio. Y el precio de la supervivencia es una vida que ya no me pertenece. Es vivir cada día sabiendo que soy la única cosa que se interpone entre el mundo y lo que acecha en la puerta, y que el guardián que me protege es también la manifestación de mi jaula eterna. Ha pasado mucho tiempo, no sé cuánto. Los días no tienen nombre, y las estaciones se suceden sin que yo les preste atención. El tiempo se ha vuelto un concepto fluido, sin sentido. Mi mundo se ha encogido a las 4 paredes de esta casa. El mundo exterior es un rumor, una ficción que veo a través de las ventanas polvorientas. Ya no intento salir. No hay a dónde ir. Mi lugar está aquí. Mi existencia se rige por una rutina silenciosa. Me levanto. Como. Leo los mismos libros una y otra vez, hasta que las palabras pierden su significado. A veces, me quedo sentado durante horas, mirando cómo la luz cambia en la habitación. La casa está tranquila la mayor parte del tiempo. La presencia exterior sigue ahí, lo sé. A veces, en las noches de viento, oigo susurros lejanos. A veces veo un movimiento fugaz en la periferia de mi visión cuando miro por la ventana. Es una presión constante en los bordes de mi realidad, un recordatorio de por qué estoy aquí. Mefisto es mi única compañía, mi sombra felina. Nunca se aleja demasiado. Duerme, o finge dormir, en mi cama. Se sienta a mis pies cuando leo. Me sigue de una habitación a otra como una extensión de mi propio cuerpo. Nuestra relación ha trascendido el miedo o el afecto. Es una simbiosis. Somos 2 partes de un mismo mecanismo, 2 prisioneros que comparten la misma celda. A veces, cuando lo miro, veo en sus ojos verdes un destello de una inteligencia vasta y solitaria, y me pregunto si él también está atrapado, si él también anhela algo más allá de estos muros. Pero son solo fantasías. Él es lo que es, un ser eterno, un guardián, y yo soy su ancla mortal. He envejecido. Mi pelo tiene canas, y mi rostro está surcado por arrugas que no son de la edad, sino del cansancio del alma. He pensado en el final, por supuesto. ¿Qué pasará cuando mi cuerpo ya no pueda más? ¿Qué pasará cuando la batería se agote? ¿Se romperá la cerradura? ¿O el pacto exige un sucesor? ¿Aparecerá otro incauto en una noche de tormenta para tomar mi lugar? No recibo visitas. El cartero deja el correo en un buzón en la carretera. Nadie se acerca a la puerta. Es como si un círculo invisible de repelús rodeara la propiedad. Una advertencia silenciosa para que el mundo se mantenga alejado. Soy un ermitaño no por elección, sino por necesidad del sistema. Esta noche se acerca el aniversario de la muerte de Julián, el aniversario de la noche de la ofrenda. El aire ya está empezando a espesarse. Mefisto está inquieto, patrulla la casa, con la espalda tensa y los oídos alerta. Pronto, los arañazos comenzarán, los susurros volverán, la sombra vendrá a probar la cerradura de nuevo, pero ya no siento pánico, solo una resignación helada. Cumpliré con mi parte, permaneceré en mi puesto, anclaré al guardián, y él mantendrá la puerta cerrada. Es mi función, es mi único propósito. Me siento en mi sillón, con Mefisto sentado a mis pies, una mancha de oscuridad protectora. Somos los guardianes de un umbral olvidado. Miro la puerta principal y espero a que llamen. Y me pregunto no con miedo, sino con una curiosidad desapegada, ¿qué ofrenda exigirá Mefisto esta vez para demostrar su poder y recordarme, una vez más, el eterno precio de mi supervivencia? Porque en esta casa siempre hay que pagar un precio. Y la muerte, me temo, no es una forma de saldar la deuda. Es solo el comienzo de un nuevo contrato.